En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, sábado 14 de enero del año 2022, sábado primero del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa de Santa María, Madre de la Iglesia, y las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice: los discípulos perseveraban unánimemente en la oración junto con María, la Madre de Jesús. La primera lectura la tomamos de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y penetrante, y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo aquello, todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debe rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengamos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Del Salmo lo tomamos del Salmo 18 y el responsorio nos dice: tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. El Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Ayer curaba enfermos, daba doctrina, daba catequesis, se compadecía de aquellos personajes que llevaban a aquella persona en la camilla. Y haciendo un acto de fe de esos 4 amigos que llevaban al paralítico en la camilla, cura al paralítico. Y no nada más lo cura, sino aparte hace esa demostración del perdón de los pecados en frente de la demás gente. La imagen que Jesús nos muestra aquí, el evangelista Marcos, es la de caminar en el lago. Sabemos que Jesús se retiraba constantemente a orar, a tener esa comunicación con el Padre, pero seguramente también a platicar consigo mismo, a poner en perspectiva muchas de las acciones que estaba haciendo, los proyectos que traía, las necesidades que tenía y sobre todo poner en perspectiva el camino que iba a seguir.
Aquí se encuentra a Mateo, que en este caso es Leví, el hijo de Alfeo, que era un cobrador de impuestos. Le dice, sígueme. Mateo se levanta y lo sigue. Y no nada más lo sigue, va a comer a su casa. Estando comiendo, le hacen la observancia de que quienes están con él en la mesa. Jesús le hace la referencia: yo vengo por los enfermos, no por los sanos. Jesús, al hacer estas palabras, al dar este sentido a sus acciones, vemos que nuestra enfermedad no es nada más la enfermedad de la carne, es la enfermedad del espíritu, la enfermedad que nos lleva el pecado. El justo trabaja, piensa y actúa conforme a la voluntad de Dios, pero aquel que es pecador trabaja conforme a la voluntad del mundo, a la voluntad del demonio o a la voluntad de Satanás, o incluso con la voluntad de sus necesidades más básicas. Por eso Jesús, cuando hace ese acercamiento a los hermanos, ve también su interior. ¿Qué nos dice la primera lectura? La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Así hablaba Jesús. Es más, así sigue hablando Jesús. Sigue teniendo esa agudeza para entrar en el corazón, para cuestionar tus acciones, incluso para cuestionar tus proyectos. Por eso, la misma carta a los Hebreos nos dice: todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Sé que no le vamos a rendir cuentas a Jesús, pero sí al Padre. Y el Padre nos va a decir: te envié a mi Hijo para que lo escucharas, para que aprendieras de Él y para que, viendo y actuando como Él actuaba, tú pudieras llegar aquí y ser en tus cuentas una persona justa, de haber actuado justo. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza, dice el último verso de la liturgia, que la liturgia nos propone hoy, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Ayer veíamos cómo aquellos 4 amigos encontraron el momento oportuno para acercar a su otro amigo. Aquella persona que estaba necesitando de la gracia y del perdón de Dios a través de Jesús, encuentra el momento oportuno para poderlo acercar. Tengamos siempre presente que la oración nos va a hacer hablar con el Espíritu y va a hacer que el Espíritu de Dios se comunique con nosotros. Y es ahí donde el Señor nos va a decir: este es el momento oportuno para acercarnos. La oración colecta hoy sábado 14 de enero del año 2023, sábado primero del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. Las oraciones de la misa de Santa María, Madre de la Iglesia, y las lecturas corresponden al ciclo A. Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito, clavado en la cruz, clamó como madre nuestra a su propia madre, María Santísima. Concédenos, por su cooperación amorosa, que tu iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.